Querida comunidad, muy buenas tardes, espero todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Les damos una cordial bienvenida a todos, los invitamos a que escuchemos el Evangelio de este sábado y pidamos al Señor para que también nosotros y la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Lectura del Evangelio según San Marcos. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque lo oyeron decir que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban en el campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los 11 sentados a la mesa, se les apareció y les reprobó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta hoy, después de resucitado, al amanecer del primer día. Entonces, como según Marcos, una de las primeras apariciones que hace Jesús es a María Magdalena. Y se aparece allí, dice incluso, hace la claridad que era la que Jesús había expulsado 7 demonios. Era una mujer que estaba muy agradecida con Jesús por lo que había hecho y pues se había convertido en una discípula de él. Y asimismo ella va a anunciarle a los discípulos el hecho de la resurrección, ¿no? Entonces nos cuenta cómo cuando se recibe una noticia uno no puede quedar callado, hay que anunciarla. Cuando se aparece María Magdalena y algunas mujeres y algunos discípulos, es también saber que incluso cuando dice que el discípulo amado, es saber que debemos tener un corazón dispuesto a recibir esa noticia, porque no podemos tener como quien dice cualquier corazón, sino que María Magdalena y muchas de las mujeres tenían ese deseo de ir a visitar a Jesús que había muerto, ¿no? Y en ese deseo es Jesús quien les da esa gracia, ese regalo de aparecerse a cada uno. Y al aparecerse, pues lo que dice el Padre, le invita a los discípulos para que vayan y comuniquen. Entonces con toda alegría van y comunican, pero lo que pasa aquí es que ella se encuentra que los discípulos no le creen, porque siguen en la tristeza y el llanto. Siguen tristes, como que no quieren salir de esa situación y no le creen. Entonces ocurre también Dios que nos comunica buenas noticias, todos los días nos comunica la buena noticia de la vida y nosotros no le creemos, o de nuestra familia y nosotros no le creemos, como que seguimos en ese shock, allí metidos en ciertas situaciones de nuestra vida. En este momento podemos caer en esa situación, ¿no? Escucho unas noticias y demás, y las noticias a veces no son esperanzadoras, a veces, y todo el mundo comienza a hablar, todo el mundo comienza a decir, no, esto se va a prolongar, esto va a ser así, esto va a ser así, y efectivamente comienzan a comparar la realidad del país con la de otros países que además son totalmente diferentes. Entonces comienza a sembrarse una desesperanza, me parece a mí. Y pareciera como la misma desesperanza que está viviendo el discípulo, ¿sí? Porque al resucitar Jesús, ellos todavía no logran reconocerlo, no logran entender lo que el Señor ha hecho, y por eso dice al oírlo que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Ojalá que nosotros hayamos visto y creamos. Más adelante también habla de la aparición de Jesús a 2 discípulos en el campo, quienes van y comunican de igual manera que Jesús ha resucitado, pero tampoco a ellos le creyeron. Entonces lo que dice el Padre Néstor de la desesperanza es que pues estamos viviendo una crisis, es cierto, y las noticias van comunicando diferentes situaciones que van pasando. Ya todos nosotros sabemos que necesitamos cuidarnos de la salud, pero que también necesitamos seguir trabajando y seguir adelante. Yo pienso que creerle a Dios es seguir cultivando esa esperanza en nuestros corazones, seguir cuidando nuestra familia y seguir adelante en todo lo que Él nos propone. Cuando dice acá, Jesús resucitó, debemos creer que
Él está vivo, que Él nos anima, que Él nos guía con su palabra. Por eso la reflexión de la palabra y por eso la Eucaristía de cada día y por eso nuestra oración de todos los días es poderle creer y también creer en la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros en medio de nuestra familia. El Evangelio nos mostraba en estos días a Jesús comiendo con los discípulos, una cosa, la otra, y dice hoy, por último se le pareció a los 11 cuando estaban a la mesa, y miren lo interesante que hace el Evangelio, les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Entonces démonos cuenta que nosotros también en este momento nos podemos caer en esa tentación de volvernos incrédulos y de endurecer el corazón. Podemos caer en esa tentación de que el corazón poco a poco se nos vaya endureciendo, y yo siempre que escucho en el texto del Evangelio la dureza del corazón es innegable o imposible no pensar en el faraón que Dios quería liberar al pueblo y el faraón endurecía el corazón, y Dios nos quiere liberar, nos quiere enseñar cosas nuevas y también nosotros nos podemos volver duros de corazón, y eso pienso que no podemos caer en esa tentación de volvernos pequeños faraones. Ser duro de corazón o como otros textos dicen, ser duros de cabeza, es tal vez no entender lo que Dios nos quiere decir. Por ejemplo, allá en casa cada papá, cada mamá se ha dado cuenta, incluso en estos días de convivencia, aquellas cosas que están bien en el hogar, aquellas cosas que están mal, aquellas palabras, aquel compartir que ha sido bueno, el escuchar, el tener mayor paciencia, o sea, son muchas cosas que uno puede ir evaluando a medida que van pasando estos días, ¿no? E ir proyectándonos más, decirle a Dios que nos ayude para que nuestra familia estemos bien. Por eso la propuesta final de Jesús es: vayan por todo el mundo y preparen el Evangelio a todas las criaturas. Es decir, la misión que Dios nos está encomendando todos los días, que no debemos perderla de vista. O sea, está sucediendo la cuarentena, ¿no? Pero nuestra misión sigue, de ser testigos de Cristo. ¿Y dónde ser testigos de Cristo? Pues en cada una de nuestras familias. Exacto, y predicar el Evangelio por todo el mundo, por toda la creación, pues es comenzar por la casa, comenzar ahí en casa predicando el Evangelio, viviendo en un ambiente de armonía, una presencia totalmente diferente, donde se sienta la alegría de Jesús resucitado en medio de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, los invitamos a que hoy y este fin de semana dediquemos nuestro tiempo para vivir en armonía en la presencia de Dios, para que nuestra vida, nuestro corazón también no se endurezca, sino para que vivamos ante todo con esa alegría y esa fraternidad de Cristo que ha resucitado. Que al terminar esta cuarentena el Señor no tenga que hacer lo que le hizo hoy a los discípulos, echarles en cara. Asimismo, reprenderlos por la incredulidad y dureza de corazón, sino que abramos nuestro corazón para creer aquella palabra del Señor resucitado, y asimismo tengamos un corazón, como lo dice el profeta Ezequiel, un corazón de carne, capaz de amar, de vivir y de sentir. Esta parte final nos invita a seguir orando, porque orar por toda la evangelización en el mundo, orar para que la fe crezca en el mundo entero, pues es una tarea de todos nosotros. Entonces, allí en nuestras casas, nuestras familias, incrementar la oración para pedir que la fe crezca, para pedir que continuemos adelante la evangelización, es una tarea de todos, y sabemos que muchos están haciendo el Santo Rosario en la casa, entonces es también una manera de orar para que crezca la fe en el mundo. Exacto, que la palabra de Dios siga tocando nuestras vidas, siga tocando nuestros corazones, y de manera especial cada uno de nosotros continuemos viviendo esta experiencia de Cristo resucitado en medio de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, reciban de parte de nosotros la bendición para que el Señor no permita que nuestro corazón se endurezca, sino por el contrario, vivamos siempre en esa alegría y en esa fraternidad. Que Dios Padre misericordioso los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una feliz y santa tarde para todos. Buen almuerzo. Gracias, Padre.